Hola a todos. En este video vamos a comparar el desempeño de 10 portafolios que ya hemos analizado en el canal, todos con la misma cantidad de intervalos, partiendo de $10.000, con datos mensuales, incluyendo dividendos. La idea básicamente es entender no solo cuál ha rendido más, sino cuál ha tenido una mejor relación riesgo-retorno y cómo se han comportado ante caídas del mercado mediante la métrica del drawdown. Entonces vamos a calcular el ratio de Sharpe para ver el tema de rendimiento, retorno y las demás métricas que hemos estado viendo en el canal en el transcurso de los videos. El resultado final es el que ven acá, ¿no? Es el cálculo de los portafolios. Se hace el cálculo de las métricas, ¿no? Con todo lo que ha rendido cada portafolio, las gráficas, ¿no? E incluso aplicando los métodos de ratio de Sharpe que también hemos visto en los videos, ¿sí? Entonces, para comenzar, algo que tenemos que tener en cuenta es que para yo poder hacer estos cálculos voy a hacer algo diferente, ¿no? Básicamente voy a tomar un portafolio que ya hemos hecho, por ejemplo el Golden Butterfly, incluyendo siempre dividendos, y si se dan cuenta siempre al final se valorizaba el portafolio, ¿sí? Como ven acá, ¿no? Están los datos de valor del portafolio. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar la misma fecha hasta marzo del 2025. ¿Ya? Voy a hacer 3 ejemplos para que vean, pero en verdad se hace esto para todos los portafolios. Entonces vamos hasta marzo. Vamos a suponer que es un fondo de inversión que emite acciones. Entonces emitieron 100 acciones y que el precio que vendría a ser el valor del portafolio entre el número de acciones. Entonces el primero es 100, siempre va a ser 100 y el precio va a ir variando, ¿no? Va a ir variando 100, 101, 90 y va a ir cambiando. Entonces esto es lo que yo voy a tomar como referencia. En el cuadro resumen de acá vamos a tomar desde diciembre del 2008 para todas las carteras. Entonces, como estos análisis lo hicimos desde 2007, diciembre de 2008 viene a ser desde acá. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, en la primera columna para tener el dato de las fechas. Y vamos a copiar los precios. ¿Sí? Es como si fuera una acción que está cotizando. Esta es una Golden Butterfly. Lo pegamos acá. Ahora vamos a tomar el ejemplo de este que era de sector rotacional, ¿no? Carteras del SP500. Igual voy a tomar la fecha. Vamos a ir hasta marzo 2025, de diciembre del 2008. Ahí. Igual nuevamente, suponemos que son 100 acciones. El precio de este portafolio sería el valor del portafolio entre la cantidad de acciones emitidas y el precio va a ir variando como ven ahí, ¿no? Acá como está desde diciembre de 2008, si puedo tomar todo esto. Este sería el sector dual sector 1, ¿sí? Entonces vamos a ir acá y lo que tendrían que hacer es pegarlo acá. ¿Ok? Listo. Ahora para el SP500 vamos a tomar otra vez la Golden Butterfly. Y para el SP500, como no es propiamente un portafolio, sino es un activo en sí, vamos a tomar los precios desde diciembre, ¿sí? Y lo ponemos acá. Entonces esto es lo que ustedes tendrían que hacer para cada activo. ¿Esto con qué fin? De normalizar la data y tomarlo como si fueran precios y no un valor de una combinación de activos, ¿sí? Son portafolios independientes. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, para ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es, eso mismo que he hecho lo hago para cada cartera. Entonces estos son los datos. Lo voy a copiar acá. Y en base a esta data, vamos a hacer todos los cálculos que hemos hecho siempre. Entonces lo que es lo básico que se calcula, que es los rendimientos mensuales. Precio actual entre precio anterior menos 1. Listo, tenemos ahí, jalamos a la derecha hasta el rendimiento del dual sector 2. Doble clic hacia abajo, tenemos los rendimientos. ¿Qué más podemos calcular? Las métricas. Vamos a valorizar los portafolios. Entonces, ¿qué ponemos? La fecha. Vamos a asumir de que en cada portafolio invertimos 10.000. Primero vamos a jalar la fecha hasta marzo.
del 2025. Voy a borrar esto. Y vamos a asumir que en cada activo o portafolio invertimos 10.000. Ahí está. Entonces, ¿cómo valorizamos el portafolio? Valor inicial por 1 más el rendimiento del portafolio en ese mes. Por eso es que hemos calculado los rendimientos acá. Cerramos paréntesis y obtenemos esto. Si yo jalo a la derecha y hacia abajo, pues obtengo el desempeño del portafolio. Todos comienzan con 10. Los que han ido mejor se rentabilizan más. Los que han ido peor, pues rinden menos. Entonces, esto nos va a ayudar para hacer los cálculos de las métricas de rendimiento. Entonces, acuérdense que para llegar al KGR necesitamos intervalos, que sería contar la cantidad de registros, restarle 1. Vamos a ver el valor inicial. Puede ser el valor inicial de la acción que hemos calculado o del portafolio. El valor final igual puede ser de la acción o del portafolio o el valor unitario calculado. Y recuerden que el rendimiento mensual o el KGR, ¿qué es? Valor final entre valor inicial elevado a la 1 entre intervalos menos 1. Este sería el rendimiento mensual. Para analizarlo sería, abren paréntesis, 1 más la tasa mensual elevado a la 12 menos 1. Listo. Con esto tenemos los rendimientos. Si ustedes observan, hay carteras o portafolios que han rendido más como el SPI, que han rendido menos como el permanente con momentum absoluto. Y entre ellos, los otros rendimientos que pueden ver acá. Entonces, por el lado de rendimientos ya pueden ver que le interesa al inversor rendir más, sí, pero no es lo único, hay un riesgo. Y el riesgo se ve por la desviación estándar. ¿De qué? De los rendimientos mensuales. Entonces los rendimientos ya los tenemos. Si yo hago todo ese marco acá y calculo, obtengo el rendimiento mensual, o la volatilidad mensual, perdón, y la anual sería el producto de la mensual por la raíz de 12, porque los precios son mensuales. Nuevamente, así como tuvimos rendimientos, ahora tenemos volatilidad. El SPI es el más volátil, el permanente con momento absoluto el menos volátil, y entre ellos otros activos. Ahora, para calcular el drawdown, recuerden, también hay videos de esto. Para el drawdown es el cálculo de la máxima caída entre un pico y un valle. Entonces, para eso tenemos que hallar la fórmula máximo del precio. Fijamos la fila, 2 puntos, en la misma celda, y cerramos. Entonces esto nos va a hallar el punto máximo. Si yo lo jalo a la derecha hasta acá y hacia abajo, obtengo el punto máximo de cada activo. Acá si les sale así, marcan todo y solo le ponen ignorar al error. ¿Sí? A veces ponen acá, perdón, vamos a ver otra vez, y ahí les sale el error. Bueno, pueden ignorarlo. ¿Sí? Al final no cambia nada. ¿Qué más? Con el punto máximo recién hallas el drawdown, que sería el precio actual entre el punto máximo menos 1. Acá le damos un enter. Y esto sí nos va a permitir el cálculo del drawdown o la máxima caída que ha tenido en ese rango de tiempo analizado. ¿Y qué es? El punto mínimo de todos estos cálculos. De acá. Entonces nos dice que fue 23.93 la mayor caída en ese rango de fechas para este activo. Y para los demás lo que se indica. Nuevamente, el permanente con momentum absoluto es el menor, pero hay otros que no son 20, ni 23, sino 17, como la Golden Butterfly o la Bugglehead. Listo, entonces con eso obtenemos el drawdown. Ahora, para la tasa libre de riesgo o el dato que se pide acá, es importante para calcular el ratio de Sharpe. Entonces lo que nos pide es la tasa de rendimiento anualizada de la tasa libre de riesgo. Entonces recuerden que para eso también hemos visto varios videos
es entrar a la página de Fred, calcular el rango que quieren, descargarlo en Excel. Una vez que lo descargan, copian la información que les entregaron acá como valores y listo. Ahora vamos a calcular. ¿Qué hacemos? Como estos valores son porcentajes anuales, entonces para la tasa libre de riesgo, una vez que tenemos los datos acá, son datos anuales al cierre de cada mes, pero como está acá no está el símbolo de porcentajes, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 100 para nuestros cálculos. Luego tenemos que obtener la tasa mensual, que sería 1 más la tasa anual, elevado a la 1 entre 12 menos 1. Con esto vamos a obtener la información necesaria para el cálculo de la tasa libre de riesgo promedio. Ahora, el KGR, que es con lo que obtenemos la tasa o las tasas promedio, funciona cuando tenemos valores o precios. En este caso tenemos rendimientos. Cuando se tiene rendimientos, la fórmula es esta. En el intervalo es lo mismo, siempre se cuentan todos los registros menos 1, pero la fórmula del rendimiento mensual es de esta manera. Hacen el producto de 1 más el rango desde el 2009 hasta la fecha, elevado a la 1 entre, eso sí es igual, los intervalos menos 1. Obtenemos 0.10 de rendimiento mensual y para anualizarlo sería 1 más la tasa mensual elevado a la 12 menos 1. 1.18. Entonces, ese dato es el que necesitamos como tasa libre de riesgo para el cálculo de Sharpe por el método 1. Lo fijamos, copiamos esto hasta el final. ¿Qué más? Tenemos el ratio de Sharpe sería dividir o restarle al rendimiento anual, la tasa libre de riesgo, dividido entre volatilidad. Como todos son datos anuales, el resultado es directo. Entonces este sería el primer método, ¿sí? Mientras mayor es el ratio de Sharpe es mejor porque es una mejor combinación entre riesgo que asumes y retorno que obtienes. Listo, ese sería el método 1. El método 2 es más preciso porque esto es un promedio. En cambio el método 2 lo que hace es calcular el exceso de rendimiento mensualmente y sobre eso calcular el promedio de los rendimientos, la desviación estándar del exceso de los rendimientos y aplicar el ratio Sharpe en base a esos resultados. Entonces para eso RF es la tasa libre de riesgo. Lo que necesitamos es la tasa libre de riesgo mensual, que es esta, del 2009. Jalamos la fórmula hacia abajo. Perfecto. Y lo que vamos a ver es calcular el exceso de retorno, que sería el retorno del activo que estamos viendo o del portafolio, en este caso del SPI. Y a eso le restamos la tasa libre de riesgo. Voy a fijar la columna para poder utilizar la fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Entonces estos son los excesos de retorno por arriba de la tasa libre de riesgo. Entonces la fórmula del ratio Sharpe del método 2 dice calcular el promedio aritmético de los excesos de rendimiento. Ahí está. Eso es por un lado. Luego la desviación estándar, también mensual, de los excesos de rendimiento. Ahí está. Y para calcular el ratio de Sharpe, lo que dice es dividir el promedio del exceso entre la desviación estándar, pero como son datos mensuales, por raíz de 12 para que sea anual. Entonces el resultado es parecido, pero no es igual. Es más preciso y esto es lo que se ve en las plataformas que hacen el cálculo correcto. Listo. Y finalmente, de estas métricas, el coeficiente de correlación, ¿no? Sería, vamos a tomar como base el SPI, sería los rendimientos del SPI mensuales, lo fijamos, contra, punto y coma, los rendimientos del mismo activo, porque en principio se compara contra sí mismo, y luego contra los demás, ¿no? Entonces siempre el coeficiente de correlación de un activo contra él mismo es 1. Y si van a la derecha,
Eso es lo que obtienen. Entonces, miren, con esto hemos hecho todos los cálculos y métricas correspondientes de los portafolios que hemos visto. Ya podemos sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué portafolio ha rendido más en este rango de fechas? El SPI, luego los dual sectores, ¿no? El Boglehead, el 60-40, pero ¿cuáles han tenido mayor volatilidad? El SPI, los que más rinden normalmente tienen mayor volatilidad. ¿Cuál ha tenido menor volatilidad? El permanente y el permanente con un momento absoluto, ¿no? Pero a costa de menor rendimiento. ¿Cuál ha tenido máximo drawdown? El SPI, ¿no? Varias carteras acá. Pero miren, el permanente con momento absoluto ha tenido un drawdown bajo. El permanente normal ha tenido 16. Entonces nos van dando conclusiones, ¿no? El ratio de Sharpe son parecidos a un método 1 con el método 2. El más preciso es este. A mayor ratio de Sharpe, mejor riesgo-retorno, ¿no? Por cada unidad de riesgo obtengo más retorno, esa es la combinación. Y el coeficiente de correlación y después cuán correlacionados están esos activos o esos portafolios con el SPI en este ejemplo. Entonces es bueno cuando no está tan correlacionado, porque ¿qué quiere decir? Que cuando la renta variable cae, muy probablemente este no caiga de la misma manera. Entonces no tiene una relación tan alta, en cambio el 60-40 sí. O sea, si la renta variable está cayendo, tu portafolio 60-40 igual va a caer, ¿no? Se va a ver más afectado. Entonces, esto es una forma. Ahora, como siempre, saben que yo lo calculo todo con el portafolio Visualizer. Ahora, la ventaja de tenerlo de la forma que se los presento, acá también están los gráficos, perdón, de desempeño y de drawdowns, ¿no? Que están ahí. La ventaja es que acá están en una sola. Acá hay estrategias estáticas, como las que les estoy marcando, y dinámicas. Entonces, portafolio Visualizer, como ven acá, lo calcula por plataforma separada. Algunas veces puedes juntar varios portafolios de una estrategia como la estática, y en otras tienes que ir a otra parte del sistema, como al Tactical Asset Allocation. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a simular estos portafolios de acá, en Portafolio Visualizer, acá en Backtest Portafolio, para poder comparar los resultados y tener confianza de que están calculando correctamente. Entonces tenemos el 60-40. El portafolio 60-40 lo que hace es invertir 60% en el SP500 y 40% en bonos de mediana duración. Entonces yo voy a elegir el SPI, que fue lo que elegimos en el portafolio 60, y el IF, que representa a bonos del Tesoro Americano de duración intermedia, 40. Ese es el primer portafolio. El segundo portafolio es el portafolio permanente. El portafolio permanente invierte 25% en renta variable americana, el otro 25% en renta fija, pero no de mediana sino de larga duración. Acá invierte en GLD o el oro con este ETF, y el otro 25% en uno que replica la tasa libre de riesgo, que es con el ETF BIL. Con eso tenemos el portafolio permanente. ¿Qué más podemos tener? Acá solo me alcanzan para 3. El Golden Butterfly. Ok, el Golden Butterfly lo que hace es invertir 20% en el SP500, otro 20% en Small Cap Values, ¿no? Con el ETF BBR podemos representarlo. Luego otro 20% en bonos de larga duración, 20% en oro y 20% en un activo libre de riesgo o de bonos de corta duración. Voy a elegir el SHI, que fue lo que elegimos en los ejemplos, de 20. Con esto tengo 3 portafolios. ¿Qué más me falta parametrizar? Voy a poner mes a mes, del 2009 porque es el rango de fechas, a marzo. Rebalanceo mensual. Y lo demás igual, con reinversión de dividendos. Y veamos cuáles son los resultados. Y me faltó acá poner, vamos a poner que el benchmark es el SPI, para que nos salgan los datos, ¿sí? Listo, entonces veamos los resultados. El primer resultado es el SPI. Rendimiento 13.98, volatilidad 15.09. 13.98, 15.09, drawdown 23.93, 0.87 de Sharpe
y 1 de correlación. ¿Qué más tenemos? El 60-40. Tenemos 9.41 de rendimiento, 9.39 de volatilidad, drawdown de 20.52 y 0.88 y 0.96, ¿no? Ahí está. El tercero sería el permanente. 7.83, como vemos acá. A ver, el portafolio, perdón, el tercero es el Golden Butterfly, que ya lo hemos visto acá. El Golden Butterfly es este, 7.83, que lo tenemos acá, 7.84, 8.29 de volatilidad, 17.44 de drawdown, ¿ven? Que todo va coincidiendo. El segundo era el permanente, que ya lo vimos, 6.49, ¿no? 7.08, drawdown 16.14. Todo esto ya nos da confianza de que todos los cálculos que hemos realizado están bien. Ya abarcamos todos estos. ¿Qué nos falta? El Golden Butterfly. Como acá no tengo espacio, voy a reemplazar el primero, ¿sí? Y el Boglehead. Y el Boglehead lo que hace es invertir en renta variable, ¿no? Americana, internacional y bonos agregados del mercado americano. Entonces los ETFs que hemos elegido no son estos, sino son el BTI, que representa el mercado total americano. El otro activo es el BU, que es renta variable fuera de Estados Unidos. Y finalmente AGG. Los porcentajes son 64% para el BTI, 16% para el BU y 20% para el AGG. Si yo analizo esto y comparo, sería el equivalente a la Boglehead, la primera. La Boglehead 10.65, 12.68 con 12.67, drawdown 22.93, ¿ven? Y todo va coincidiendo, 0.77 y 0.99. Entonces estas son las carteras que conocemos como estáticas. Entonces ven que incluso no puedo poner más portafolios, solo 3, yo tenía 4. Entonces esa es una ventaja de tener este Excel. Ahora, tengo las carteras dinámicas, ¿no? La permanente, la momentum, el dual sector. Entonces, ¿cómo haríamos esos cálculos? También ya lo hemos visto. Para la dual momentum, vamos a ir acá a momentum que elijo acá, pongo Open Analysis. Entonces vamos a simular. ¿Qué cartera? La permanente. La cartera permanente se consideraría como la dual momentum. Vamos a poner mensual 2009 a marzo 2025. Rebalanceos mensuales y tenemos que elegir los activos. Los activos que vamos a elegir era SPI, TLT, GLD, BIL. Son 4 activos. De estos 4 activos, lo que quiero es que se elijan los 4, ¿no? Que se calcule los rendimientos de los últimos 12 meses y que cuando no supere al cash, que se refugie en algún activo. En este ejemplo, creo que elegimos el BIL. Lo demás es igual. ¿Qué más? Tenemos el rango de fechas y calculamos. Entonces vemos que el resultado es 479 para el rendimiento. Acá el Dual Momentum 479, volatilidad 512, ¿no? Drawdown 704, correlación 0.41 y Sharp 0.71. Ve, tenemos otro más que vamos a pintarlo de otro color, un poco diferente. Ahora, para los Dual Momentum, recuerden la estrategia que vimos con el Dual Momentum. Entonces vamos a aprovechar esto de acá. Entonces el Dual Momentum elegíamos 3 activos. Teníamos el SPI, que es el Standard & Poor's 500, el EFA, que es como internacional, y el AGG, que también bonos agregados. Entonces, como es Dual Momentum, es bien parecido a lo demás, solo que elegimos lo que necesitamos. Necesitamos el SPI y el EFA, que se compare con estos. Entonces vamos a ver acá, vamos a comparar el EF. Ahora, cuando cuando no cumple la condición y se sale un activo refugio, queremos elegir que sea el AGG.
se va a elegir solo un activo que rinda los últimos 12 meses el mejor, ¿sí? Acá elegimos uno y calculamos. Si hacemos el cálculo, nos sale 7.30, 729, 1272, drawdown 1949, ahí está, y las otras métricas más que ven acá. Entonces, otro que también estaría bien. El otro estilo del Dual Momentum era el más cercano a Antoniacci, era que comparaba un momentum absoluto si es que el SPI superaba a la tasa libre de riesgo, y si no, se refugiaba. Entonces, básicamente hacemos ese cambio, sigue siendo un solo activo el que vamos a elegir, y vemos, ¿no? 736, 735, 1262, si coincide la volatilidad, drawdown 2069 y lo demás es igual. También tenemos esto. Listo. ¿Cuáles son los otros? Los otros se caracterizan por ser de fuerza relativa, ¿no? Y era un portafolio rotacional. Entonces vamos a, yo lo tengo acá como referencia porque son varios activos, que es este, ¿no? El Dual Momentum rotacional, acá como ven, y hacía algo lo mismo, pero elegía 3 activos y se refugiaba en AGG, ¿sí? Entonces vamos a copiar de acá y lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué activos son los que eligen? Todos estos, ¿correcto? De estos activos va a elegir el promedio de los últimos 12 meses de 3. No va a tener esta característica, pero sí cuando esté fuera del mercado, que se refugie en AGG. Entonces, bueno, el detalle ya lo ven, lo tienen en los videos. Acá el tema nada más es comparar. Acá está. Ahora sí. Dice 11.84 con 11.83. Volatilidad 3 de 59. Drawdown 19.89. Y lo mismo, ¿no? Entonces ya validamos esto. Y finalmente el otro se indica como fuerza relativa. Entonces se tiene que cambiar acá a esto. Y lo que se tiene que elegir son los 3 activos que mejor van. Y los va rotando, ¿no? Lo demás se deja igual. Se hace el run test. Y el rendimiento obtenido, bueno, es 12.98 con 13, ¿no? Acá 18.15 de drawdown. A ver, acá está faltando algo. Acá me he equivocado. Es 3, por eso es que no coincide. Son 3 activos. Ahora sí, 12.97 con 12.98, volatilidad 14.50, drawdown 19.88, son todos bien parecidos, ¿ven? Y con esto hemos hecho los cálculos. Entonces, como les digo, lo tienes que estar haciendo con partes. Si bien es cierto, la plataforma te ayuda, la desventaja es esa, ¿no? Que si quieres hacer un análisis más completo, bueno, tendrías que copiar estos datos. Si quieres también lo puedes copiar y armar, hacer los análisis por separado y juntarlo todo en un Excel, como lo estás viendo acá, ¿sí? Entonces, el objetivo de este video era eso, hacer la consolidación, hacer los cálculos, mostrarle las diferencias. Y como saben, igual esto es solo con fines educativos, entonces no es decirles cuál es el mejor o el peor, sino es mostrarles distintos ejemplos, aprenden a hacer los cálculos y de ahí cada uno toma sus decisiones, ¿sí? Entonces, yo creo que con esto nos quedamos acá y les agradezco por estar viendo los videos. También me ayudaría mucho que se suscriban, que les den like, porque en la medida de lo posible voy a seguir compartiendo información y me ayuda con eso saber qué videos son los que más les gustan o no. Igual pueden escribirme y hacerme consultas, no tengo problemas, ¿sí? Listo, entonces aquí nos quedamos. Muchas gracias.